A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, a esta hora ya estamos en contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR Gonzalo Manrique. Él es el economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Buen día, Gonzalo. En primer lugar, un feliz 2024. Buenos días. Gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Igualmente que tengas un buen año, un buen inicio. ¿Cómo hemos cerrado en cuanto a inversión pública en el año 2023? ¿Cuáles son los indicadores? A ver, de inversión pública hay varios indicadores que tomar en cuenta. Creo que el que más se usa es la tasa de ejecución. Con respecto a la tasa de ejecución, en realidad estamos muy similar a años anteriores. Se ha ejecutado cerca de 3/4 del presupuesto total, que es lo que se suele realizar, como te digo, en comparación con años anteriores. El cambio importante y que hay que tener en cuenta es que este es un año este es un primer año de gestión municipal y de gobiernos regionales. Es el primer año en que están los alcaldes, los gobernadores regionales operando, y generalmente suele ser un año de baja inversión, donde suele caer el monto invertido. Pero a diferencia de los años anteriores, a diferencia del 2011, del 2016, del 2019, este año sí se ha incrementado la inversión en 3%, en comparación con estos otros años de primer año de gestión municipal donde la inversión había caído. Ahora, ¿qué regiones han tenido una mejor gestión, un mejor desempeño en cuanto a inversión pública, Gonzalo? A ver, con respecto a la inversión de los gobiernos regionales, la región que tuvo un mejor desempeño fue Tumbes. Tumbes, su inversión creció en 174%, principalmente por la reconstrucción del hospital Garrido Rosilio, ¿no? Pero tenemos también otras 8 regiones que han registrado una caída de su inversión. La más fuerte, entre las caídas más fuertes están las de Lima y las del Callao, ¿no? Con una caída entre el 42 y 56%. Lima ha tenido un descenso en cuanto al nivel de ejecución de gastos de inversión. ¿Sí? Sí, Lima ha tenido una caída importante de 42%, ¿no? Y Callao, digamos que también forma parte de Lima Metropolitana, tiene una caída de 56%. Eso es, digamos, en cuanto a la inversión total, ¿no? Ahora, tú mencionabas hace unos instantes que Tumbes tiene un mejor desempeño en cuanto a regiones, ¿no? Ahora, conviene conocer, estamos en pleno fenómeno del Niño, ¿no? ¿Cuánto se ha destinado para la emergencia? Que este es un tema central, ¿no? Y además saber si esto se ha ejecutado de la mejor manera. Para atender la emergencia por el fenómeno del Niño se destinó 4.000 millones de soles. De estos 4.000 millones de soles se ha ejecutado igual 3/4, 3.000 millones de soles. Gran parte de esta ejecución viene del mayor presupuesto destinado, por ejemplo, al ANA, que era para limpieza y descolmatación de ríos, al Ministerio de Defensa, digamos, como parte de sus actividades de apoyar a través del Ejército, a través de las Fuerzas Aéreas, también estas medidas de emergencia, ¿no? Y a las otras instituciones, incluyendo gobiernos regionales y locales. Entonces, de los 4.000 millones, se ha ejecutado 3.000 millones. Es un porcentaje relativamente importante, pero aún nos queda 1.000 millones por ejecutar, que se tendría que ejecutar rápidamente porque ya estamos a puertas, digamos, de que empiecen las lluvias, si es que se da de tal manera como se dio en el 2017, en el último fenómeno del Niño. Ahora, entiendo que la mayor parte de esta torta presupuestal para atenuar, para mitigar efectos del Niño, están concentradas en regiones del norte del país. Sí, en regiones de la costa en general. A ver, de los 4.000 millones, la institución que recibió más recursos fue el ANA. El ANA recibió más o menos 900 millones de soles. Estos 900 millones de soles iban principalmente para limpiar, descolmatar ríos y evitar, digamos, el desborde de estos ríos cuando vengan las fuertes lluvias. De estos 900 millones de soles, el ANA solo ha ejecutado el 66% de este presupuesto. El problema es que la ejecución no ha sido uniforme. Tienes regiones, por ejemplo, como Ancash, que tienen un 90% de ejecución, y en comparación tienes regiones como Ica, donde solamente se ha ejecutado el 15% del presupuesto. Entonces, estas regiones, al no haberse ejecutado, al haber tenido
bajo avance estarían más expuestas o estarían más vulnerables frente a los riesgos de las fuertes lluvias por el fenómeno. Ahora, en el caso último que citas, en el caso de Ica, ¿esto es responsabilidad del gobierno regional o responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua? Este es del Gobierno Nacional, de la Autoridad Nacional del Agua. Esos son recursos destinados directamente para ellos. Ya. El otro aspecto que conviene destacarlo, ¿no? Si es que se cuenta con un presupuesto bastante cuantioso respecto para el fenómeno El Niño, ¿no? En cuanto a la calidad de las obras, ¿esto se puede terminar o es muy difícil determinarlo? Ahorita creo que es un poco difícil de determinar, digamos, porque la calidad, mira, a ver, lo que es lo que nos dice la historia reciente en cuanto a nuestras inversiones, ¿no? Tenemos muchas inversiones que se han realizado, han tenido un bajo desempeño. El día de hoy estaba viendo una noticia de un puente que se había caído acá digamos, en la parte norte de Lima. El problema de la calidad es que eso es algo que se va a ver cuando suceda el hecho de emergencia. Entonces, esperemos que sean inversiones de calidad, esperemos que el ANA, al ser una autoridad, digamos, que se encarga de velar por la calidad de los servicios de agua, haya podido invertir en buenos proyectos y resulte en, en prevención en menos hogares afectados por las fuertes lluvias. Ahora, ¿y qué hay respecto ya a la ejecución de gastos del gobierno sectorialmente? ¿Se ha ejecutado bien? Como te comenté, en un principio, la ejecución, la tasa de avance de ejecución ha sido similar a la de años anteriores. Lo que sí hemos visto es que el Estado está enfrentando un serio problema en cuanto a balancear bien sus ingresos y sus gastos. O sea, en los últimos 8 meses, 9 meses, los ingresos del Estado han venido cayendo. En noviembre, por ejemplo, los ingresos solamente subieron por este adelanto de utilidades que se hizo del Banco de la Nación. Entonces, el Estado está teniendo ahorita un déficit de 2.7%, que está por encima de la regla fiscal, que es 2.4%. Pese a que estás teniendo un mayor déficit del que deberías tener, según la regla fiscal, tu gasto se está incrementando. Tu gasto se está incrementando ¿por qué? Por este gasto que se está haciendo para atender la emergencia del fenómeno del Niño, por el gasto que se está haciendo en reactivación de la economía con el programa Conjunto Perú, y también con la mayor inversión que se necesita, digamos, para cerrar las brechas de infraestructura que tiene el país. Ahora, ¿y qué efecto puede tener eso? ¿Qué efecto puede tener si estamos gastando más de lo que ingresa? En el corto plazo no creemos que debería tener algún efecto, porque sí tenemos recursos suficientes para mantener incluso un déficit mucho mayor. Pero sí creemos que es importante que desde el Ministerio de Economía, desde el Ejecutivo, se sincere, digamos, que vamos a tener mayores gastos, se sincere que nuestros ingresos no van a crecer como probablemente se está creciendo, como ya también lo sugirió el Consejo Fiscal. Y el sincerar, creo que se podría ayudar a mejorar, a fortalecer la institucionalidad fiscal. Eso es bastante importante, sobre todo si ahora en el 2024 el presupuesto ha tenido uno de los incrementos más grandes, digamos, en toda la historia del Perú. Y son incrementos presupuestales en pliegos poco flexibles, ¿no? Como por ejemplo es el pliego del personal y de recursos humanos del Estado. El pliego en remuneraciones ha incrementado en 10 millones de soles. Esos 10 millones de soles, 10 mil millones de soles, perdón. Eso equivale a 1% del PBI. Es decir, si tu déficit ya estaba en 2.7%, a eso le estás poniendo una presión de 1% más, de un punto porcentual más. O sea, se ha crecido en las planillas. Las planillas, exacto. Entonces, al presionarse de esta manera el déficit, lo importante es, y sincerar, en realidad, sabes que vamos a tener mayores gastos, nuestros ingresos no están creciendo al ritmo que se tiene previsto, vamos a adaptar la regla fiscal de tal manera que podamos planificar mejor nuestro gasto a futuro. Yo creo que hacia ahí debería apuntar el Estado. Ahora, tú mencionabas al inicio de esta conversación, Gonzalo, que se ha mantenido una cifra comparativamente a otros años bastante acorde, ¿no? Que además forma parte del nivel de aprendizaje que se hace
cada cierto tiempo cuando asumen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? El primer año de gestión, ¿no? Pero esto ya no debería ser una disculpa para la administración pública, porque estamos hablando de que debería haber carrera pública, ¿no? ¿Por qué cada 4 años tenemos esto bajón? ¿Cuál es la razón? Que no tenemos un buen nivel de aprendizaje, un cambio constante funcionario, una inestabilidad en los gobiernos regionales, gobiernos locales, subnacionales. Sí, bueno, este bajón que se da en los primeros años de gestión, como bien dices, es algo típico, digamos, en este proceso de aprendizaje de las nuevas autoridades. Sí sería importante trabajar en fortalecer las capacidades de las personas que se quedan dentro de la administración. O sea, porque puede cambiar la autoridad, puede cambiar el alcalde, puede cambiar el gobernador regional, pero sí se debería trabajar en tener una base dentro de esas instituciones que ayude en esta transferencia, ¿no? Porque el proceso de transferencia es bastante heterogéneo a nivel regional. Debe haber algunas regiones donde sí se trabaja mejor y se pasa mejor la información de un alcalde al siguiente, pero también hay regiones en las que este pase no se da de una manera muy fluida, justamente porque no existe un reglamento, no existe una norma, digamos, que establezca cuáles son los parámetros para ello. Entonces, hacia ese punto sí se debería trabajar, se debería poner bastante esfuerzo. ¿Y cómo avisoras el gasto público para el 2024? ¿Cuánto ha subido, cuánto se ha incrementado el gasto público para ejecución de obras en el 2024 por el lado del gobierno? Como te comenté, el presupuesto se ha incrementado, ha tenido uno de los incrementos más fuertes. Con respecto al gasto público de inversión, es probable que este se incremente, sobre todo por el tema de la emergencia por el fenómeno del Niño, y porque todavía se necesitan esfuerzos para reactivar la economía y darle ese impulso que necesitamos para empezar a crecer a un ritmo más grande. Con respecto al resto del gasto corriente, el incremento fuerte viene de la planilla, ¿no? Tenemos 10.000 millones de soles más en presupuesto de remuneración y eso presiona bastante el equilibrio fiscal. Para reiterarlo, ¿eso cuánto significa? ¿1% del PBI? Es 1% del PBI. Uh-huh. Solamente en gasto de planillas. En gasto de planilla. Uh-huh. O sea, repitiendo un poquito, tenemos ahorita 2.7% de déficit, 2.7% del PBI, y la presión para el 2024 es 1% más solamente en planilla. Muy bien, mi estimado Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Muy amable, Gonzalo. Buen día. Muchas gracias, José. Gracias. Bien, era nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico, gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.